Hoy toca hablar de una película de Wesley Snipes. ¿Quién es ese? Así es, amigos, Wesley Snipes. ¿Qué dijo cuando yo dije quién es ese? Bueno, Blade, el cazador de vampiros. Por eso hoy, en Resumímela y a pedido de Víctor, Pasajero 57. Dice la Wikipedia que esta película lanzó a la fama a Wesley Snipes, así que vamos a ver de qué se trata. ¡Ay, qué interesante! Cuéntamelo todo. La peli comienza con un muchacho llamado Carlos Rane que aparentemente es un criminal súper buscado por el gobierno que decidió hacerse un retoque facial. Mr. Rain, would you like one last look at your face before I proceed? I never live in the past. La cuestión es que para demostrar que es el malo más malo de todos los tiempos, queriendo superar al mismísimo Thanos, le dice al doctor que lo opere sin anestesia. I have to give you something for the pain. There will be no pain. Eso es un hombre, señores. Pero un momento, de repente empieza a mirar de reojo el reloj y es en ese momento cuando un escuadrón de la policía irrumpe para buscarlo. Desesperado, el Carlos se tira por un 10º piso y cae encima de una sombrilla mágica que lo salva de una segura fractura de ambas piernas y así como si nada, sale corriendo. ¡A la pelota! La cosa es que la trama nos deja entender que Carlos estaba buscando que lo capturaran y es acá donde yo me pregunto. ¿Eso era necesario? Digo, si se quería dejar atrapar, se quedaba en la silla y listo, ¿para qué carajo salta a un edificio con la posibilidad de quebrarse las piernas? El amor no tiene explicación. Acá empecé a dudar un poco de la trama, pero sigamos. Bueno. En otra parte de la ciudad se nos presenta a Blade, cazador de vampiros, que en esta hace de un super policía retirado, o un super experto en terrorismo, o quién sabe qué, pero de lo que no hay dudas es que es el mejor de todos en lo que hace. Look, we both know nobody can do the job better than you can. La cuestión es que para darle un poco de sentimiento al personaje, resulta que se encuentra traumado porque durante un robo le terminan matando a la mujer. I'm not gonna try to stop you, man. You shouldn't have tried to stop me the first time. Si analizamos el robo, vemos que el ladrón le dice que tire el arma, Blade tira el arma y el ladrón, en vez de meterle un tiro en la frente asegurando una huida segura, va y le mata a la señora dándole la posibilidad inmediata de venganza a Blade. O sea, es el peor ladrón del mundo. Oh my God. Lisa. La cosa es que nos da la certeza de que Blade está traumado y por eso está medio retirado del negocio a pesar de ser el mejor. Pero para meterle pimienta a la trama, le ofrecen un puesto importante de una empresa de por ahí solamente por ser el mejor en lo que hace, que en ningún momento de la película nos va a quedar muy en claro qué carajo es. ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la trama? No sé. Bueno, resulta que a Carlos lo van a meter en alguna prisión que por un motivo totalmente desconocido queda en otro lugar del país y por lo cual hay que tomarse un avión. Es ahí cuando justo la empresa a la que va a ir Blade queda en la misma dirección y se toman el mismo avión. ¡Ah, los misterios de la vida! La cuestión es que arriba del avión nos vamos a encontrar con una jovencísima Elizabeth Hurley que trabajó en Al Diablo con el Diablo y que forma parte de un plan maléfico de Carlos para apoderarse del avión repleto de pasajeros y así poder llevar a cabo su maléfico plan de secuestrar aviones. ¿Cómo qué? En ningún momento de la película nos van a explicar para qué carajo quería Carlos el avión, lo que me lleva a preguntar, ¿para qué carajo se dejó atrapar por la policía? ¿No era más fácil y menos problemático ir directamente a secuestrar el avión y ya? Aquí no hacemos esas cosas. La cosa es que finalmente secuestran el avión, pero momento, no contaban con que arriba del avión se encontraba el Pasajero 57. Y básicamente por eso la película se llama Pasajero 57. Es lo más estúpido que he leído. Sí, yo creo que no le tenía mucha fe y no se gastaron en pensar un título. La cosa es que lo primero que hace Blade es llamar por teléfono para avisar que secuestraron el avión y ahí nomás empieza a cagar a palos a uno de los secuestradores. Ahí nomás se toma el raje para la parte baja del avión donde planifica cómo carajo poder resolver la situación, no sin antes demostrar sus increíbles habilidades marciales. Esto era necesario para poder levantarse a la azafata, un punto importante en la película para demostrar que es bien macho.
La cosa es que finalmente Blade le dice a la azafata que lo único que se le ocurre es desconectar un cablecito de por ahí para vaciar el tanque de combustible del avión y así obligar a descender para poder escapar, y ahí nomás y sin demasiadas complicaciones desenchufa un cablecito y con eso aparentemente libera el combustible. Es una broma, ¿verdad? A ver, vos me decís que si a una rata se le ocurre mordisquear ese cablecito de mierda, el avión se va al traste. O sea que un simple cablecito es de vital importancia para un aparataje de no sé cuántas toneladas. Creo que es muy obvio que sí. Sigo. La cosa es que finalmente el avión desciende a un aeropuerto cercano para cargar combustible, y justo cuando Blade y su nueva novia estaban a punto de bajar del avión, uno de los malos le mete una patada y captura a la azafata tomándola nuevamente como rehén. La cosa es que al pobre Blade lo capturan unos polis de por ahí y lo llevan para interrogarlo, y cuando les dice que en realidad él es de los buenos, no le creen un carajo, y más aún cuando Carlos le dice a los policías que es amigo de él. O sea, el malo te está diciendo que el que se escapó del avión, que dice ser bueno y que no tiene ningún motivo para estar tirado y golpeado en la pista de aterrizaje es malo. Claramente te está mintiendo, idiota. ¡Es que son tontos! La cosa es que los policías le creen a Carlos y ya. A su vez Carlos está negociando para que le traigan un tanque de nafta para poder agarrar vuelo nuevamente. En un giro inesperado, Carlos decide tomarse el palo y bajarse del avión. ¿Y por qué? La verdad es que no tengo ni idea, el plan venía saliendo bien, intercambiaba a algunos pasajeros por nafta y se tomaba el palo, pero no, decide bajarse del avión camuflado entre los pasajeros liberados para poder escapar. La cosa es que Blade con su visión de rayos X ve que Carlos se escapa y gracias a la presencia de su ki puede sentir que se dirige a un parque de diversiones cercano donde se dispone a pelear con los malosos. La cuestión es que tiro va, tiro viene, al Carlos lo vuelven a atrapar. La verdad que Carlos o es el mejor estratega del mundo o solamente está protegido por el máximo poder del universo, el del guión, claro. La cosa es que Carlos había abandonado a algunos secuaces en el avión que por un motivo totalmente inexplicable continuaban cumpliendo órdenes, y les dice a los polis que solo va a liberar a los rehenes cuando lo dejen irse con el avión. ¿Para qué carajo querés el avión, Carlos? ¿Qué escritores tan flojos? La cosa es que gracias a la conveniente ayuda del guionista, uno de los secuaces de Carlos justo mata a un francotirador y puede liberar a Carlos matando con su hábil puntería inexplicablemente y salida de la nada para matar a los guardianes que estaban custodiando a Carlos. Ni lento ni perezoso, ahí nomás ve y agarra un auto y se mete nuevamente en el avioncito, y ya una vez adentro decide terminar de una buena vez con los giros inesperados de la trama. Ejerce violencia de género contra Elizabeth Hurley. ¿By who? By me. Y finalmente le enseña a volar a Carlos. Y como buena película de los 80 se queda con la azafata y se van juntos a vivir por ahí a disfrutar de sus millones ganados en taquilla. Crítica final, una película súper entretenida con buenos momentos de acción que seguro te va a hacer pasar un buen rato. En términos estrictos, la trama no es realmente buena y hay varias situaciones que son tremendamente forzadas. Hay cosas que nunca se explicaron y que realmente representan increíbles huecos argumentales. ¿Eso la hace una mala película? Realmente no, porque termina siendo bastante entretenida. Abajo te dejo un enlace para que la puedas disfrutar. No olvides de darle un me gusta al video y compartirlo, que me recontra ayudás. Y si te podés suscribir al canal, mejor. Espero, Víctor, que te haya gustado el video, porque este video fue para vos. Nos vemos en el próximo resumen. Chau, chau. ¿Te gustó tanto como a mí?